Buen día, gracia, paz y misericordia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les saluda en esta mañana su pastor y amigo Ernei Moreno Caicedo del Ministerio Internacional Dios es Amor, transmitiendo hoy domingo 15 de agosto de 2021 desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Hoy en nuestra celebración virtual, nuestra celebración dominical número 155. Ha pasado muy rápido todo y gracias a Dios por estos medios que nos permite predicar el Evangelio, predicar su palabra, transmitir estas buenas nuevas de salvación para todas las personas, para todos aquellos que prestan su oído y que el Señor, por su misericordia, ha llamado de las tinieblas a la luz. Hoy vamos a dar inicio a esta serie que se llama La Radiografía del Evangelio, o Radiografía del Evangelio, así la he titulado. Y dentro de esta radiografía del Evangelio vamos a ver qué es el Evangelio y en qué consiste. ¿Sí? Hoy lo vamos a ver en esta mañana, qué es el Evangelio y en qué consiste. De eso se va a tratar todo el mensaje. Como siempre, tomen sus Biblias, tomen su papel, tomen lápiz, para que, como es costumbre, ustedes tengan allí sus apuntes y entre semana aquellas cosas que usted no pueda llegar rápidamente allí, las pueda estudiar entre semana. Usted necesita nutrirse todos los días, como nutre su cuerpo, como hay una necesidad fisiológica, hay una necesidad espiritual. La palabra es el alimento para nuestro espíritu y entonces usted entre semana lo va a poder hacer si toma nota de las citas bíblicas que vamos a dar el día de hoy o que vamos a estar visitando hoy en la palabra. Básicamente vamos a estar tratando en los evangelios, en el nuevo pacto, pero pues usted sabe que en cualquier momento podemos, según el Espíritu nos guíe, a tratar diferentes pasajes de la palabra de Dios. Entonces, mientras usted va organizando ahí su palabra, la Biblia, su papel y su lápiz, entonces yo, como ya es costumbre, le voy a dar un saludo muy especial, un saludo especial a todos los suscriptores del canal de YouTube del Ministerio Internacional Dios es Amor. También le vamos a dar ese saludo a nuestros eh, amigos, a nuestros hermanos en los diferentes municipios, ¿sí? Los diferentes municipios del Valle del Cauca, y también en los demás departamentos, ¿sí? Hay gente que está en diferentes departamentos de nuestro territorio nacional que también están allí pendientes del canal. Igualmente para aquellos que se encuentran en otros países, que nos visitan cada semana en el canal. Eh, Hace 8 días pues no pudimos transmitir. eh, y bueno, esto le hizo falta a personas que están por allá en España, nuestra hermana Livia, que llega de su trabajo y llega a ver el mensaje, según nos han dicho. Entonces, pues no pudimos transmitir hace 8 días, pero bueno, aquí estamos. Finalmente, un saludo muy especial también a la iglesia local de la ciudad de Palmira, a quienes asisten a nuestra congregación domingo tras domingo, también a aquellos que asisten a otras congregaciones de la ciudad y que nos escuchan cada semana. Quiero decirle también a aquellos que no se congregan en ninguna otra parte, que no asisten, que continúa en pie la invitación, ¿sí? Siempre y cuando usted no asista a ninguna otra congregación, o bueno, si usted quisiera dejar su congregación porque no se siente bien allí, pues es bienvenido. Si a usted le gusta acompañarnos, le gustaría acompañarnos a una de nuestras celebraciones dominicales, es bienvenido a esta porción de la familia de la fe llamada Ministerio Internacional Dios es Amor. Para que usted sepa, pues las reuniones dominicales las estamos llevando a cabo a las 10 de la mañana en la calle 29 33 67 del barrio Nuevo de la ciudad de Palmira, en la diagonal a la puerta de entrada de los buses de Expreso Palmira.
eh, usted va a llegar allí un letrero que dice Instituto SENCAP. Y bueno, lo prometido es deuda. Vamos a empezar esta serie a la luz de la palabra de Dios. Esta radiografía la vamos a hacer a la luz de la palabra de Dios. Y allí vamos a dilucidar aquello que ocurre en las vidas de las personas cuando escuchan la predicación del Evangelio. Vamos a empezar por conocer qué es Evangelio, qué significa Evangelio. Y para ello, como siempre, también debemos recurrir a ese diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Yo fui y lo busqué, qué significa ahí en el diccionario. Y entonces nos dice la etimología de esta palabra evangelio, que viene del latín tardío, evangelium, del latín tardío, es decir, del latín más cercano para nosotros, es decir, el latín desde que nace, ¿sí? Es la etapa temprana de la lengua hasta lo más tardío que hubo, más o menos a mediados del siglo pasado, del milenio pasado mejor. Entonces, en ese lenguaje tardío aparece esta palabra evangelium, y que a su vez viene del griego, que es evangelion, ¿sí? Y esto principalmente lo que significa es buena nueva o buena noticia. Entonces, si hay una buena noticia, es porque también hay una mala noticia. Si no, solamente estaríamos hablando de una noticia, ¿verdad? Entonces, si hay una buena noticia es porque hay una mala. Entonces, ¿cuál noticia quiere usted, mi hermano y amigo y amiga? ¿Cuál noticia quiere usted que le dé primero? ¿Sí? Pues yo en este tipo de situaciones prefiero recibir la mala noticia primero, porque siempre es mejor quedar con una buena sensación al final, ¿cierto? A mi modo de ver las cosas es mejor estar en el piso y subir que estar arriba y caer al piso. Es mi manera de ver las cosas, no sé cómo lo ve usted. Si les doy la mala noticia primero, estaremos en el piso, ¿cierto? Y luego cuando reciban la buena noticia, que es el Evangelio, quedarán arriba cuando finalicemos. Y es lo que yo digo, es mejor quedar con una buena sensación. Espero que una vez usted reciba esa buena noticia, si usted apenas está conociendo la palabra de Dios, apenas eh, se ve este tipo de transmisiones o empieza a ver este tipo de transmisiones, espero que usted cuando reciba esa buena noticia permanezca en ella. Hay que permanecer en el Evangelio, no solamente recibir esa buena noticia, sino permanecer en ella. Esta es una buena noticia que tiene un eterno presente, algo que no está conjugado en nuestro idioma ni en ninguna lengua, un eterno presente. El eterno presente de Dios. Esta noticia es permanente en todo tiempo, en toda época, a toda persona, ¿cierto? Esta buena noticia no es un periódico de ayer, como decía por allí una canción de salsa, no es un periódico de ayer, es algo que permanece para siempre. Ahora, vamos a conocer entonces en ese orden de ideas cuál es esa mala noticia. Y la mala noticia es que a raíz de la desobediencia del hombre en el huerto de Edén, su naturaleza santa, es decir, esa naturaleza apartada de pecado, fue contaminada y fue mudada o fue cambiada en una naturaleza caída, es decir, una naturaleza pecaminosa. Yo creo que esto es más que sencillo, ¿sí? Sin embargo, se lo digo así, parafraseado todo lo que le acabo de exponer. Simplemente el hombre desobedeció una orden de Dios. Mientras estaba en esa obediencia tenía una naturaleza santa, no conocía el pecado, igual que Dios, no lo conocía, no sabía qué era el pecado, pero cuando lo conoce, adquiere esa naturaleza
pecaminosa, esa naturaleza caída, de propensión a hacer lo que no agrada a Dios. Desde ese momento que ocurrió esto, el corazón del hombre, es decir, que también lo estamos viendo allá en las reuniones presenciales, el corazón del hombre, que es la mente, son sus emociones y su voluntad, o que también en la Biblia se llama la carne, fueron permeadas, fueron contaminadas por el pecado para siempre. O sea, ya no nos podemos quitar esta naturaleza pecaminosa. La tenemos todos los hombres eh, y ya no nos la podemos quitar. Ya fuimos permeados en esa naturaleza, entonces tenemos que convivir con ella. Y a causa de esa naturaleza pecaminosa, pues el hombre no busca ni tiene la capacidad de buscar a Dios. Escúcheme eso, ni busca ni tiene la capacidad de buscar a Dios, ¿sí? Entonces, nos han dicho, busque de Dios, pero eso no existe. Nosotros no tenemos la capacidad de buscar a Dios si Dios no pone eso en nuestros corazones. Vamos a ir avanzando poco a poco y le vamos a explicar, o le voy a explicar de manera bien detallada y sencilla para que usted lo pueda atesorar en su corazón. Ruego a Dios y al Espíritu Santo que ponga esto en las tablas de su corazón para que usted pueda vivir también una vida libre. Esto también le sirve a usted, que ya lleva tiempo en el Evangelio, pero a veces no conoce ni siquiera qué es el Evangelio y no conoce el ABC del Evangelio. El Evangelio hay que predicarlo todo el tiempo hay que predicar el Evangelio. Entonces, de hecho, toda la Biblia se trata del Evangelio. Entonces, revisemos toda esta tesis que yo le acabo de exponer en la maravillosa palabra de Dios para que quedemos bien convencidos y quedemos bien adoctrinados de una vez por todas de esta realidad, de que tenemos una naturaleza pecaminosa que no puede ser modificada, salvo de la manera que lo vamos a ver al final. En Génesis capítulo 3, versículo del 6 al 11, vamos a ver cómo fue que esto ocurrió, esta adquisición de esta naturaleza pecaminosa. Versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ¿sí? Lo que habla el apóstol Juan, deseo de los ojos, y que era agradable a los ojos, ¿sí? Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto y comió los deseos de la carne. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces mire lo que ocurrió a causa de la desobediencia. No es el fruto, no es, sí es el árbol, sí, y el fruto de ese árbol, pero en sí es la desobediencia de parte de Dios. Algún día mi hijo me preguntaba, ¿y para qué Dios puso ese árbol ahí en medio del huerto del Edén? Y eso es una pregunta muy común también. Bueno, ahorita no vamos a dar respuesta a este tipo de pensamientos y preguntas, pero estaba ahí un árbol, le dijeron no coma, ¿sí? Porque va a ocurrir algo, el Señor se los dijo, que es lo que dice muestra el versículo 7. Sin embargo ellos no obedecieron. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, que cambiaron de un estado de inocencia a un estado de conciencia. Dice, y conocieron que estaban desnudos, es como despertarse, ¿no? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. O sea, no dejaron de escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Estaba allí el mensaje, estaba ahí la palabra, estaba allí, no la dejaron de escuchar. Pero ya ocurrió algo diferente. Sigamos leyendo. Dice, al aire del día. O sea, se paseaba la voz del Señor al aire del día. Y el hombre y la mujer, esta vez, ya no fueron a cuentas con Dios, sino que dice la palabra. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ve que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios, sino que al contrario huye a causa del pecado. Versículo 9. A la gente no le gusta que se le manifieste sus obras. A la gente no le gusta que se le muestre
el pecado o lo que está cometiendo. Al contrario, se molesta. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa pregunta yo también se las he enseñado, la que le está haciendo el Señor, no es una pregunta de geolocalización, de ese dónde estás tú, no es que Dios no conociera las coordenadas donde estaba ubicado Adán. La pregunta que le está haciendo Dios allí a Adán es precisamente espiritual, es exclusivamente espiritual. ¿Dónde estás parado espiritualmente, Adán? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces allí viene la pregunta. Ya Dios sabía de antemano lo que ellos habían hecho, ¿cierto? Pero Dios le dijo, mire, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Eso no lo conocías antes, porque no tenías esa naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿por dónde vino esa naturaleza pecaminosa? Entonces le hizo la pregunta a Adán, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Allí está. Y adquirió esa naturaleza pecaminosa. A partir de allí, en la Biblia muestra rápidamente que Caín mata a Abel. Ya había una naturaleza pecaminosa. Rápidamente ocurre un homicidio. Y es de un hermano contra otro hermano. ¿Cierto? Hasta que llega al colmo de las cosas, donde Moisés escribe el libro de Génesis y en el capítulo 6, versículo del 5 al 7 muestra, escúcheme, quiero que vaya hasta allí, lo lea, lo leamos juntos. En Génesis capítulo 6 del versículo 5 al 7 aparece rápidamente qué fue lo que pasó. Mire esto es como una levadura en una masa, ¿no? Usted echa levadura en una masa y ella se empieza a esponjar, 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 ¿cierto? O cuando usted tira la gotica que nos muestran en los cómics, en las caricaturas, de que cae una gota eh, por una montaña y eso de la bola de nieve es que eso empieza con una gota de agua y se va rodando y va ganando unas dimensiones colosales. Así le pasó al pecado en el hombre. Entonces mire lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo 5 al 7. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, es decir, su mente, sus emociones y su voluntad, era de continuo solamente al mal. Entonces uno, ahí es donde se pregunta, ¿cierto? Y que la gente hace una pregunta también muy común. ¿Dónde está Dios cuando ven, por ejemplo, que ocurren determinados actos que el hombre comete en contra del mismo hombre, ¿cierto? La maldad del hombre. Dice, ¿y dónde está Dios? Entonces la pregunta que yo le puedo responder a esas personas con otra pregunta es, ¿cuándo buscaste a Dios? ¿O cuándo esas personas buscaron a Dios? ¿O cuándo esas personas conocieron a Dios? No lo conocieron, ¿cierto? No sabían de Dios. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho, de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Yo le voy a mostrar también este mismo versículo 6 en una traducción parafraseada, no en una traducción de equivalencia, como es esta de la Reina Valera 60, equivalencia dinámica, sino que se la voy a mostrar aquí en una de traducción parafraseada, que es la traducción del lenguaje actual. Este versículo 6 no es que, como dice aquí, o como podemos entender que se arrepintió, o sea, como si Dios no supiera lo que el hombre iba a hacer. Claro que Dios sabía qué era lo que el hombre iba a hacer. Simple y llanamente, la traducción del lenguaje actual nos da a entender más fácilmente esto. Entonces dice que se puso muy triste por haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Se puso muy triste. Como le pasa a cualquier padre, ¿no? No es que un padre se lamente de tener un hijo, pero si nosotros los hijos y nuestros hijos causan tristeza a los padres. Eso no quiere decir
que nos tome por sorpresa. Todos sabemos que cuando vamos a tener hijos, vamos a tener dificultades en la crianza porque nosotros también se las dimos a nuestros padres. Versículo 7 dijo Jehová, traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Mi hermano, y mi hermana, y mi amigo, y mi amiga. El hombre no tiene deseo de venir a Dios, de ninguna manera. El hombre no tiene deseo. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, el versículo 16. No, dice Jesús, se lo está diciendo a los apóstoles y nos lo dice hasta el día de hoy. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os lo dé. Eso es lo que ocurre. El Señor, con sus ojos de amor y misericordia, ha querido mirar la vida de cada uno de nosotros, sus hijos que hoy le seguimos, que hemos sido adoptados por Él, que pasamos de criaturas a hijos y que tal vez usted que está escuchando este mensaje el día de hoy también lo pueda recibir y que el Señor le revele a ese Padre Celestial que tenemos, ¿cierto? Que el Espíritu Santo lo guíe a través de la palabra, de esto que estamos haciendo, de la predicación de la palabra, y usted pueda ser uno de sus hijos. Entonces, Él lo elige a usted, ¿sí? Entonces, lo real, ¿sí? Según esto, así no lo reconozcamos o nos pueda parecer demasiado escandaloso al oírlo, porque hay gente que se escandaliza al decirle que es enemiga de Dios y que no quiere buscar a Dios y que no lo puede hacer, ¿cierto? Eso suena escandaloso para la gente, para algunas personas, pero esa es la realidad, esa es la realidad. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, es totalmente débil. La carne es débil y a la carne le gusta es el pecado, es así de sencillo. Entonces, así eso nos parezca escandaloso, la mente de todos nosotros los hombres es hostil hacia Dios. Somos hostiles. La misma palabra de Dios y la observación del comportamiento de los hombres también comprueban esta tesis que yo le estoy exponiendo, ¿sí? El comportamiento del hombre, usted ve allá afuera y el nuestro, el propio, o sea, conociendo la palabra y todo, tenemos esa naturaleza pecaminosa y pecamos todos los días. Pero si usted mira un poquito más allá y usted dice, no, voy de pronto a salirme un poco de mi vida y miro hacia afuera y se da cuenta que en esta sociedad, en este mundo, en todo lo que está pasando, nos damos cuenta que hay ausencia de Dios en la vida de las personas. Y esta tesis es comprobable en la Biblia. En Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, lo dice claramente, el Espíritu Santo diciéndole al hombre, mire, por cuanto los designios de la carne, ojo, los designios de la carne es la mente, las emociones y la voluntad del hombre, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, nosotros ni nos sujetamos, ni podemos sujetarnos en nuestra carne, no lo podemos hacer. En Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 18, el apóstol Pablo también deja ver esto claramente citando uno de los salmos. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no lo hay, no existe. Todos se enviaron, así usted vaya a misa, así usted vaya a la congregación, así usted vaya al culto, así usted vaya a la asamblea, a como le quiera llamar, a los diferentes, en las diferentes religiones. Esa no es su naturaleza. Su naturaleza es
pecar. Usted va allá porque usted se hace consciente por medio del Espíritu Santo de que tiene una necesidad, pero además de eso tiene que ser recibir la buena noticia del Evangelio, la correcta buena noticia que habla la palabra de Dios para usted verdaderamente ser santificado. Versículo 12. Todos se desviaron, estoy leyendo en el capítulo 3 de Romanos. Versículo 12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, aquí se muestra la naturaleza, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Sí? Imagine cómo describe la manera en que habla el hombre. ¿Sí? Sepulcro abierto, lengua que engaña y veneno de áspides debajo de sus labios. Así habla mucha gente, ¿no? Su boca está llena de maldición y de amargura, ¿cierto? Sus pies se apresuran para derramar sangre, versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos, versículo 17, y no conocieron camino de paz. Hay gente que se la pasa peleando y discutiendo y en enemistades y en pleitos con Raimundo y todo el mundo, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con la mamá, con el papá, con los hermanos, con el vecino, con el amigo, con todo el mundo se la pasa peleando. No hay camino de paz en esa persona. Y versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Punto. Cierra con este versículo. Entonces mire que la misma Biblia nos muestra que esa tesis es totalmente cierta. Y en Marcos capítulo 10 le doy un versículo más para que usted lo acabe de confirmar por medio de la palabra. En Marcos capítulo 10 versículo 18 nos dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Al joven rico que le decía, maestro bueno. Ninguno hay bueno, lo dijo Jesús, sino solo uno, Dios. Solamente Dios es bueno. Solamente Dios es bueno. De resto, todos los hombres son malos e injustos. No tienen la capacidad de obedecer la ley de Dios, porque tanto su mente como sus emociones y su voluntad demuestra que son totalmente enemigos de Dios. Esa es la mala noticia. Esa es la mala noticia del hombre, que el hombre ni puede, no puede, ni tiene la capacidad de buscar de Dios. No es su naturaleza. Eso fue lo que heredamos desde allá, desde el huerto de Edén. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o la consecuencia de esa mala noticia? Es decir, de esa naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es esa consecuencia que trae esa naturaleza pecaminosa? Bueno, la consecuencia de la mala noticia se llama condenación. ¿Cómo se llama? Condenación. Es decir, que el hombre está condenado, ¿sí? Hay una sentencia para esta naturaleza pecaminosa y es que el hombre está condenado a vivir totalmente alejado de Dios y después cuando es enjuiciado, ¿sí? No solamente alejado de Dios, sino en un tormento eterno llamado infierno. Así de sencillo. Esa es la consecuencia de esa naturaleza pecaminosa. Entonces yo le voy a mostrar todas las consecuencias para por último darle esa buena noticia. Esa consecuencia la vamos a poder subdividir en tres partecitas, ¿sí? Tres partecitas que tiene esa consecuencia y que son las siguientes. La primera parte de esa consecuencia, de esa mala noticia, de la naturaleza pecaminosa en nosotros, es que el hombre queda completamente separado de la comunión y de la presencia de Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de un atributo que tiene Dios que se llama santidad.
Santidad o santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado de todo mal. Así como vivía el hombre en el huerto del apartado de todo mal, así es como un ermitaño del pecado, por decirlo así. ¿Sí? O como alguien, como las tribus que viven por allá en la jungla y que nadie las conoce, no conocen la civilización. Así es, así se puede más o menos semejar este, este atributo de Dios que se llama santidad, ¿cierto? La santidad no es andar un metro por encima del piso, la santidad no es el brillo en la vestimenta, ¿cierto? Ni la iluminación del rostro. La santidad es el apartarse del pecado. Entonces, por ese atributo de la santidad, Dios no puede acercar al hombre a él ni permitir que se acerque, porque está lejos a causa del pecado, no puede tener comunión con Dios. De hecho, el hombre, así como lo vimos a Adán, corre para el otro lado. Cuando peca, corre para el otro lado, así como cuando usted hacía un daño. Usted hacía un daño y usted quería ir corriendo porque no le iban a pegar una pela, ¿cierto? Y la mamá le decía, venga, que no es para eso. Entonces, cuando nosotros pecamos, estamos, por ese atributo, estamos separados de Dios y de su comunión. ¿Dónde dice eso la Biblia? En Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice clarito. Todos es todos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La segunda parte de la consecuencia de esa mala noticia, de esa naturaleza pecaminosa, es que Dios ha determinado, por causa también de otro atributo que Él tiene, que se llama la justicia, que el pecado del hombre da como consecuencia muerte eterna. Parte de esa condenación es la muerte eterna, ¿cierto? Entonces, esa muerte eterna, ¿dónde lo dice la palabra de Dios? También en la mismísima carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, la paga del pecado, o sea, la recompensa, la remuneración, eh, el, el- el dividendo o el rédito que se recibe a causa del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, la gracia de Dios, ¿cierto? La dádiva de Dios es vida eterna, pero hay allí una partecita de esa buena noticia que le voy a dar al final. Esa vida eterna es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, quiero aprovechar con esto, ¿cierto? Porque estos espacios hay que aprovecharlos de una vez y le voy a poner una adenda a la predicación, ¿cierto? Y le voy a mostrar por la palabra de Dios algunas de las herejías y de las mentiras más comunes en cuanto a la consecuencia de la muerte eterna por el pecado. Cosas que usted ha escuchado, que usted sabe, que usted inclusive abraza, que usted consiente, que usted dice sí, las acepto, las creo, pero que son completamente heréticas, es decir, que van en contra de la enseñanza de la palabra de Dios, no están en la Biblia. Si no están en la Biblia, no existen. ¿Cierto? Son cosas que al hombre se le ha ocurrido decir o quiere pensar, precisamente porque eso proviene de su naturaleza pecaminosa. Y cuando esto se hace, lo que hace es dañar la buena noticia que tenemos, la daña, la desdibuja y nos pueden entregar una buena noticia, entre comillas, adulterada, un evangelio de lo que habla el apóstol Pablo, un evangelio distinto, ¿cierto? Porque el apóstol Pablo habla de mi evangelio, habla de que el evangelio es poder de Dios para salvación, pero este evangelio, el que se predica de la palabra de Dios, el que no está fundamentado en la palabra de Dios, causa al contrario muerte y ayuda y contribuye a que el hombre no reconozca lo que debe reconocer en la palabra de Dios. Entonces yo aprovecho este espacio, ¿cierto? Para decirle a usted
algunas de esas herejías, son más, pero estas son las más comunes, las herejías más comunes y las mentiras más comunes acerca de la muerte eterna, ¿sí? Por causa del pecado. La primera herejía es la herejía que se conoce como del purgatorio, ¿cierto? Esa frasecita de que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Esa frase hace mucho daño, es totalmente contraria a la palabra de Dios. Es diabólica. Y escúcheme por qué le digo diabólica. Porque cuando usted es, el diablo es el padre de mentira, y así lo dijo el Señor Jesucristo. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla. Y así se lo dijo a los fariseos. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, cuando usted predica algo que no está en la palabra de Dios, que es mentira, usted lo que acarrea o que consigue con las personas es llevarlos a la perdición. Y la herejía del purgatorio lleva a la perdición a las personas, ¿cierto? La gente se da cuenta cuando llega al infierno de que el purgatorio no existía, de que no existía tal cosa, pero ya es demasiado tarde. No se lo pueden venir a contar a sus familiares, no le pueden venir a decir, mira, mira, es que esto, ahí lo muestra en la palabra de Dios, en la, en la parábola que el Señor hizo acerca de el rico y Lázaro en Lucas capítulo 16, para que usted lo pueda leer. Busque la parábola del rico y Lázaro y ahí se va a dar cuenta que tal sitio no existe. Y además que la palabra de Dios lo dice claramente en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, que también la herejía de la reencarnación también está en contra de la Biblia, está en contra del Evangelio, dice que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, o sea, se muere y no hay un término medio donde usted va a ir a purgar penas para luego pasar al cielo, ¿no? Pues, si así fuera todo, entonces la gente podría hacer todos los males que quisiera. Entonces, esa es una herejía. La segunda, hay una creencia popular, ¿sí? Un dicho que se dice con una sonrisa en los labios, ¿cierto? Generalmente, el que peca y reza, empata. Ese es otro, ¿cierto? Y mire lo que dice Romanos capítulo 3, del versículo 5 al 9 nos habla acerca de el que peca y reza, empata. Y está hablando el apóstol Pablo acerca de los judíos y está hablando acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. Dice, y si nuestra injusticia, es decir, nuestro pecado, hace resaltar la justicia de Dios, porque allí lo que él está diciendo es que la justicia de Dios se hace más grande a causa de nuestro pecado, es decir, del perdón que Él, no, más que del pecado, es del perdón que Él otorga al hombre a causa de su pecado o por su pecado. Entonces dice, y si nuestra injusticia o nuestro pecado hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Entonces, mire, la gente que dice, no, es que si yo peco, y le oro a Dios, entonces Dios me perdona mi pecado. Le rezo a Dios, Dios me perdona mi pecado. Con tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías, yo voy a recibir perdón de pecados. Y Dios no puede ser tan injusto. ¿Cómo se le ocurre que Dios va a ser tan injusto que quiere salvarme, pero que al final me va a condenar? ¿Cierto? Eso es un pensamiento muy común. La gente dice, no, yo tengo la salvación asegurada porque es que Dios es bueno. Como Dios es bueno, entonces, pero se le olvida otro atributo de Dios que es la justicia, de que Él no dará por inocente al culpable ni por culpable al inocente. Entonces, ¿cómo va a reñir, cómo va a haber ese conflicto de atributos de parte de Dios diciendo, este es un pecador y entonces como este es un pecador y yo soy bueno, entonces se va a salvar porque yo soy bueno? ¿Y dónde queda entonces la justicia? ¿Dónde queda entonces la justicia? ¿Sería injusto Dios al hacer esto? Y entonces aquí el apóstol Pablo lo está mostrando. Versículo 6. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, ¿con qué rasero, con qué vara, con qué caña de medir, con qué patrón
va entonces Dios a juzgar al mundo, si va a tener por inocente al culpable. Versículo 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Ahí está haciendo una pregunta clarísima. Y entonces, ¿cuál es esa pregunta? Bueno, si por por mi mentira, ¿sí? Si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, entonces él pregunta, bueno, si el pecado que yo cometo hace que la verdad de Dios sea manifiesta, la verdad del perdón, la verdad de la misericordia, la verdad del amor, y eso le da gloria a Él, entonces yo ¿por qué soy juzgado como pecador? Si yo antes estoy contribuyendo a que la gloria de Dios sea manifestada. Versículo 8, versículo 8. ¿Y por qué no decir, y abre paréntesis, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, es decir, que hay una condenación justa, ocurre y debe pasar porque hay un juicio, porque hay unas reglas, porque hay unas normas que Dios puso. El pecado te lleva a la condenación. Afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes. Hay gente que dice eso, ¿no? No, pero es que usted está predicando un evangelio en el cual nos dice que Dios es bueno, que Dios perdona el pecado, pero también por ese mismo pecado me va a condenar. Entonces, si yo hago lo malo y eso manifiesta la gloria de Dios, ¿sí? Muestra más el amor y la misericordia, porque entre más Dios perdona, más misericordioso y más amor está demostrando. Entonces, ¿por qué me van a condenar por eso? Esa es una herejía, es un error y una mentira que el hombre ha querido mostrarle o que Satanás, influenciando al hombre, ha querido mostrar para que el hombre se pierda y divague en este tipo de pensamientos. Dios no puede reñir. Ahorita le voy a mostrar cómo es que los dos atributos de Dios operan en favor del hombre. No de la manera que el hombre lo quiere mostrar aquí, sino de la manera que verdaderamente ocurre. Ahora, hay una tercera herejía que es muy común en las iglesias cristianas evangélicas, la herejía de las maldiciones generacionales. El pecado de los padres que alcanza, ¿qué son las maldiciones generacionales? Lo sacan de Éxodo capítulo 20, ¿sí? Del versículo 1 hasta el versículo 6, ¿sí? Que alcanza, que el pecado de los padres alcanza a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Pero la Biblia no dice eso. De hecho, esa creencia, el Señor, entendiendo que también, según lo que yo leí aquí en la palabra, como que también ocurría en el pueblo de Israel, y lo vimos también hasta cuando el Señor Jesús le llevan ese joven ciego de nacimiento. ¿Y qué hacen los apóstoles, los discípulos? Lo primero que le preguntan es, ¿quién pecó, este o sus padres? Es lo primero que ellos se le ocurre. Dice, no, Señor, no pecó ni este ni sus padres, sino que esto ocurrió para que la gloria de Dios sea manifiesta. ¿Sí? Eso era un pensamiento y es un pensamiento que hasta el día de hoy se predica, muy común. Si es de la naturaleza pecaminosa del hombre, que el hombre se quiere excusar, el hijo, el nieto y el bisnieto se quiere excusar de su naturaleza pecaminosa diciendo que es heredada de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Y que eso tiene que pasar, es decir, si mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo fueron adúlteros, entonces yo tengo que ser adúltero y por eso es que yo soy adúltero. No, no es esa la forma de ver la palabra de Dios y lo que dice allí en Éxodo capítulo 20. Lo que está diciendo es que la consecuencia del pecado que cometen los bisabuelos, pues va a permear hasta la cuarta generación en ese tiempo. Hoy en día no. Y es más, nunca ha sido así. Mire, leámoslo aquí en Ezequiel capítulo 18, versículo 2 al 4. Dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Había un refrán muy común que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Es decir, los papás tenían malos hábitos de higiene dental y los que tenían que ir donde el odontólogo
eran los hijos, porque a los hijos eran los que le daba caries. ¿A quién le da caries? Al que tiene una mala higiene bucal, así de sencillo. De esa misma manera el Señor dice, mire, vivo yo, dice Jehová, versículo 3, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Nunca más. O sea, es una mentira lo de las maldiciones generacionales. Versículo 4. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Así ha sido desde el principio y punto. Si el hijo peca, si el padre peca, se muere el padre. Si el hijo peca, se muere el hijo. Si es el nieto y así sucesivamente. Pero no porque el bisabuelo pecó, entonces el bisnieto va a tener que padecer eso. No, de ninguna manera. Eso no ocurre así. Y el Señor así mismo lo dijo. Apréndase este versículo o este pasaje. Ezequiel capítulo 18 del 2 al 4. Ahora, la tercera parte, estamos viendo las partes de la consecuencia y dentro de la segunda, que es la de la muerte eterna, vamos a volver otra vez a encarrilarnos, hice esta adenda, cierro paréntesis, viene la tercera parte de la consecuencia de esa mala noticia, que es que Dios ha determinado para el hombre un castigo a causa de su pecado. Y vuelve otra vez y aparece un atributo de Dios, que es el atributo de la justicia. Si usted hizo algo malo, ¿cierto? En las leyes en las leyes jurídicas, por decirlo así, de todo el mundo en las constituciones, se tipifican delitos y para cada uno de esos delitos se le asigna una pena. La pena que tiene el hombre a causa del pecado, que es un delito para Dios, que está tipificado como delito, de hecho así nos halla el Señor, muertos en delitos y pecados, es que esto tiene un castigo. ¿Cuál es ese castigo? El castigo que también tumba la herejía del purgatorio. Mateo capítulo 25, versículo 41. Está hablando el Señor de acerca de cuando Él venga en su juicio, lo hace de manera de una parábola, que es la manera de enseñar Jesús, y entonces dice que pondrá unos a la derecha y otros a la izquierda, ¿cierto? Esto no tiene nada que ver con política, ¿no? Para que no lo vaya a meter. El Señor Jesús no estaba metido en esos cuentos. Entonces, no tiene nada que ver con política. Simplemente estaban unos a la derecha y otros estaban a la izquierda. Y en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, no a los de los partidos políticos de la izquierda, a los que estaban ubicados en la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces usted dice, uy, pero es que Dios es bueno, ¿y cómo va a llamar al hombre maldito? ¿Y cómo lo va a juzgar y cómo lo va a mandar a ese lugar tan malo? No, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Hagámosle 3 misas, hagámosle una novena y unos responsos porque Dios nos va a escuchar y va a tener misericordia y lo va a sacar de allá y lo va a llevar al cielo. No, Jesús dijo que iba a preparar morada, que en la casa del Padre había muchas moradas y que iba a preparar moradas, pero para los suyos. Si usted no es de los suyos, allá no hay entrada para usted, no hay llave para usted, para entrar a ese lugar. Y ya le voy a mostrar la buena noticia de cómo se llega a esas moradas, porque ya llegamos a este punto para cerrar este mensaje. Ya vimos qué era el Evangelio, ¿cierto? Vimos la mala noticia de la naturaleza pecaminosa, las consecuencias de esa mala noticia, ¿sí? De estar separados de la muerte eterna y del castigo eterno. Y ahora vamos a ver la buena noticia, que es la sensación que nos debe quedar hoy domingo, día del Señor. ¿Cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que Dios, además de sus atributos, ¿sí? Además de sus atributos de santidad y justicia, por los cuales tiene que obrar de esa manera, ¿cierto? Por los cuales nos hace estar
esos atributos nos hacen estar separados de Dios, ¿cierto? Nos llevan a una muerte eterna y nos hacen merecedores de un castigo. Tiene otros dos atributos que son el medio a través del cual le provee al hombre la posibilidad de la salvación. O sea, lo salva de esa condenación. La salvación, si uno es salvo, si Jesús vino a ofrecer una salvación, es porque existía una condenación. Ya vimos de qué nos salvó el Señor. Ahora vamos a ver en qué consiste esa salvación, ¿sí? Y los dos atributos que hacen que esa salvación exista son el amor y la misericordia. Dios es amor y su misericordia está como está de lejos el oriente del occidente, porque aquí estoy ubicado, el norte queda para allá. El oriente del occidente. Así es su misericordia. Entonces, Dios haciendo uso de estos atributos le proveyó el medio para salvar al hombre de esas consecuencias del pecado y lo hizo al sustituirlo, sustituir el hombre. ¿Por qué lo sustituyó? Por su amado y unigénito Hijo Jesús. Mire cuán grande amor nos demostró el Señor. Él tomó el lugar, Jesús tomó el lugar que a cada uno de nosotros nos correspondía. Tomó tu lugar y tomó mi lugar. Pero tenemos que aceptar que Él lo ha hecho. Si no aceptamos que Él lo ha hecho, entonces siempre estaremos ocupando ese lugar y estaremos siendo candidatos a esa condenación. Jesús significa Salvador, pero para que Él me pueda salvar yo debo aceptarlo, ya lo vamos a estudiar, esa buena noticia de Jesús. Juan capítulo 3 versículo 16 al 18. Muy conocido, muy predicado, pero no sé qué tanto comprendido este pasaje de la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, así se llama en mi Biblia, en la versión que yo lo tengo, Reina Valera 60. Versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón del Salvador Jesús. Pero en el versículo 17 lo dice clarito, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No fue así, en eso tiene razón el que dice que el que peca y reza empata. No fue así. O sea, Jesús fue enviado para salvar, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el versículo 18 se le olvida qué es lo que dice. El que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si alguien tiene la confianza de su salvación en algo diferente a Jesús, ¿sí? Llámese ídolo, cualquier otro ídolo, María o lo que sea. No quiero controvertir con sus creencias, pero aquí lo dice claramente la Biblia. Si usted no ha creído en esa salvación a través de Jesús, usted está condenado. Así de sencillo. Léalo, subráyelo, búsquelo en su Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Dios, por medio de Jesús, eliminó la consecuencia del pecado del hombre que lo hace estar completamente separado de Dios, que es la primera consecuencia, estar separado de Dios y estar sin comunión. Entonces, a través de Jesús eliminó esa consecuencia sin dejar de lado el atributo de la justicia. ¿Por qué? Porque hubo una sustitución, ¿sí? Hubo una sustitución, hubo alguien que pagó por su pena. No es que la pena se haya quedado sin pagar, ¿sí? Hubo alguien que la pagó y fue Jesús.
Y en Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 2 lo dice claramente, los resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, como lo dice Juan también, creer es fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál paz? Que hay una alianza, por eso se llama pacto, nuevo pacto y antiguo, una alianza, es decir, como cuando dos países que han estado en guerra hacen esos votos de paz y así como si un día se declararon la guerra, el hombre le declaró la guerra a Dios por el pecado, asimismo a través de Jesucristo hace alianza de paz y dice, perdón y cámbiame esta naturaleza. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a este regalo en el cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí está clarito demostrado que solo a través de Jesús tenemos esa paz con Dios, ese perdón de pecados. En segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 y 19, esta consecuencia también de que Jesús elimina de estar separados de Dios y sin comunión lo muestra claramente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, se nos da una naturaleza eh, la cual sí quiere amar a Dios, quiere obedecer sus mandamientos, ¿cierto? Y entonces somos cambiados. El versículo 18 dice, y todo esto proviene de Dios, o sea, no del hombre. No es deseo del hombre buscar a Dios. Es Dios quien provee inclusive el mismísimo deseo de buscarle a Él. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo, ¿sí? O sea, reconciliar es que volvió otra vez y en enemistad con nosotros, consigo mismo, por Cristo. ¿Cómo nos reconcilió? Por Cristo. Y nos dio el ministerio, el servicio de la reconciliación. O sea, a mí me ha dado el ministerio de la reconciliación y a todo creyente se lo ha dado, por eso predicamos esa buena noticia de salvación. Versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso amamos predicar el Evangelio. Porque nos ha dado una nueva naturaleza y queremos que esa naturaleza sea impartida en la mayor cantidad de personas, porque el trabajo de un pastor, de un predicador, de un creyente, de todo cristiano, es evitar que ese lugar de condenación, primero que las personas se condenen y en segundo lugar, que ese lugar no esté tan abarrotado de gente. Nuestro lugar es nuestro trabajo es sacar de la fila de los condenados a las personas para que vengan a la fila de la salvación. Ahora, Dios, por medio de Jesús, también elimina esa otra segunda consecuencia que les hablé del pecado del hombre, que le produce ¿cuál? La vida, la muerte eterna, perdón. Esa consecuencia de la muerte eterna y lo cambia, a cambio, perdón, le dio la vida eterna al hombre, ¿sí? A través de Jesús elimina esa consecuencia de la muerte eterna y a cambio le da vida eterna. ¿Dónde dice eso? En Romanos capítulo 6, versículo 4 al 8. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andamos o andemos en vida nueva. Esa muerte de Cristo y resurrección, lo que muestra es que nosotros cambiamos de naturaleza y salimos, resucitamos, morimos a la vieja naturaleza y resucitamos a una nueva vida para poder caminar en pos de Dios. Versículo 5.
porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de la resurrección. Vuelve otra vez lo mismo, muerte, resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado, ¿sí? Juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. En la cruz queda la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿sí? Es lo que muestra ese sacrificio de Jesús y esa redención, ese rescate. Dice, porque él ha muerto, el que ha muerto, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, esa es la fe, esa es la creencia que tenemos, ese es el fundamento de la doctrina, es el centro del Evangelio. Cristo es el centro del Evangelio de la salvación del hombre. Entonces, la tercera consecuencia que también hablamos, Dios por medio de Jesucristo la eliminó, ¿sí? Esa consecuencia del pecado del hombre, que lo hace merecedor de ese castigo y a cambio nos da es una vida nueva. En Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 6 lo dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, ahí está el otro atributo que nos necesitábamos, rico en misericordia, por su gran amor, otro atributo, el amor, misericordia y amor, con que nos amó, como decía también un cantante de salsa, de gratis, no nos lo merecíamos. Eso es misericordia, una gracia, un regalo inmerecido. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A mí me gusta mucho este versículo porque este versículo yo lo tomo como un pastelazo permanente para mi cara que el Señor me muestra. Mire, mire, mire. Usted estaba muerto en delitos y pecados, pero aún así yo lo amé y le di vida juntamente con Cristo. No se le olvide eso nunca jamás, que yo lo amé a usted cuando usted estaba en pecado. Y yo le digo eso a usted, mi amado hermano y mi amada hermana, mi amado amigo y amiga. Usted estando muerto en delitos y pecados, Dios lo amó a usted de pura gracia, de gratis, por nada más. Él no vio nada bueno en nosotros, nada para que se quisiera acercar a nosotros. Por gracia somos salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la nueva posición la cual Dios nos dio a través de su Hijo amado Jesucristo. Quiero terminar y cerrar este mensaje como con conclusiones. Las cosas que dijo Jesús. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6 dice, mire lo que dijo Jesús. Le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted tiene un camino distinto al de Jesús para llegar al Padre, va por el camino equivocado. Va a terminar en condenación. Solamente hay un camino que termina en la salvación y termina en la casa del Padre, donde hay en alguna de esas moradas. Y ese camino es Jesucristo. Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres en esta tierra en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Apréndaselo. Y no hay adendas, no hay zarcillos, no hay eh, eh, un duopack, un paquete, no es uno, es único, no hay combos, es Jesús solamente.
Si usted está transitando por otro camino diferente, está perdido, está condenado, está haciendo la fila de la perdición y de la condenación. Es así de sencillo. Pero ese no es la noticia que yo le quiero dar. La buena noticia es que hay un camino y que Él lo dijo y que es fácil llegar a Él, a ese camino, a través de Jesús. Solamente a través de Jesús. Juan capítulo 11, versículo 25-26, mire lo que dijo Jesús. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta Jesús. Y le está preguntando a Marta, la hermana de Lázaro. ¿Crees esto? El que vive en Cristo Jesús, ¿sí? El que vive y cree en Cristo Jesús no va a morir eternamente. No va a morir eternamente. Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Jesús también dijo esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si tu corazón arde hoy por Jesús con estas palabras, es porque tú eres su oveja, porque has oído la voz de Jesús. Él te ha conocido, ¿sí? Y tú le conoces a Él. Por eso hoy debes seguirle, para que Él te dé esa vida eterna, para que no perezcas jamás y para que nadie te pueda arrebatar de su mano. Finalmente quiero decirle algo para todos, para que si después de haber enseñado toda esta palabra usted sigue creyendo y tiene alguna esperanza en que todos se van a salvar y que usted está dentro del combo, el paquete, que todos se van a salvar, hoy yo le quiero quitar esa único pedacito o plataforma que usted tiene, derribárselo para que usted se pueda parar en la roca que es Cristo Jesús solamente. El profeta Isaías en el capítulo 53, en los versículos 11 al 12, también habla de esto. Y está hablando de Jesús en la cruz del Calvario. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Está hablando del Padre respecto del Hijo. El fruto de la aflicción del alma del Hijo. Quedará satisfecho el Padre. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Jesús justificará a muchos. ¿A todos? No. La Biblia dice, muchos. ¿Todos? No. Muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes son ellos? De esos muchos, no de todos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Está hablando de Cristo. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Dónde estuvo Jesús? En medio de dos pecadores, juzgado injustamente, puesto allí a causa de nosotros, sustituyéndonos a nosotros. Habiendo él llevado el pecado de ¿qué? De muchos, dice la Biblia, y orado por los transgresores, no de todos. Mi amado amigo y mi amada amiga, si tú quieres hoy empezar a transitar en ese camino de vida eterna que es Jesús, que te lleva al Padre, y esa verdad absoluta del Evangelio, de esa buena noticia que es Jesús, yo te voy a guiar en una oración para que terminemos el día de hoy, en esta mañana. Tú le vas a decir a Jesús, le vas a repetir esta oración. Esta oración no te salva, pero hoy vamos a orar juntos para que puedas reconocer que al Señor, ¿sí? Eh, el que tú verdaderamente quieres seguirle con tus propias palabras. Señor Jesús, hoy he escuchado tu santísima palabra.
He escuchado esa buena noticia que tú tienes para mí, que elimina, primero me has mostrado esa naturaleza pecaminosa que tengo, que hace que no pueda tener amistad contigo, comunión contigo, que todo lo contrario me hace acreedor a la condenación, a la muerte eterna, a un castigo de un infierno a causa del pecado. Pero yo te doy gracias por esa buena noticia de la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por haber entregado a tu Hijo, por haberme amado, como lo muestra en Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera me amaste, que entregaste a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, para que yo no me pierda, sino para que tenga vida eterna. Yo quiero esa vida eterna. Quiero que me enseñes a caminar en ti, a vivir en ti, a creer en ti. Ayúdame desde hoy para siempre. Graba tu palabra en mi corazón. Haz que tu Espíritu Santo me guíe y me revele toda verdad. Y que yo pueda caminar de una vez por todas en ese camino de santidad. Ese camino de apartarme del pecado, de la maldad, de todo lo que no te agrada. Ayúdame, Dios, porque peco mucho y queremos agradarte a ti, Señor. Gracias te damos por este día importante para nuestras vidas, el más importante, el de la decisión más importante, la salvación, la decisión por la vida eterna. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya terminamos. Le voy a dar un número de, para la consejería. Usted nos puede llamar al número 301-216-7074. Este es el número de la congregación, 301-216-7074. Si usted está fuera del país, le antepone el código de nuestro país, es el 57, entonces quedaría 57-301-216-7074. Si usted está cerca y puede llegar a la ciudad de Palmira y quiere congregarse, lo puede hacer el próximo domingo en la calle 29, 3367 del Barrio Nuevo. Es la puerta de entrada, queda diagonal a la puerta de entrada de los buses de Expreso Palmira, en un instituto que se llama CENCAP. Usted puede suscribirse a nuestro canal para que le lleguen las notificaciones, la campanita, le da ahí en el botón de la campanita rojo para que le lleguen las notificaciones de nuestros mensajes. Puede compartir este mensaje con otras personas, puede hacer un comentario y puede también permanecer allí en el canal. Hay muchos mensajes para que usted pueda edificar su vida espiritual. Descanse, hoy es el día del Señor. Usted debe descansar. El Señor hizo este día también para descansar, los que lo pueden hacer el día de hoy, y también para que comparta en familia y disfrute de unos buenos alimentos en familia. Bendiciones y Dios mediante, si el Señor no ha venido y estamos vivos, nos veremos el próximo domingo. Quiera Dios que sea de manera presencial. Bendiciones.